Capítulo 241. Intercambio de tácticas. Sin lugar a dudas, el estilo Luna Caída. Puñetazo bomba que Uchiha Tsuki acababa de usar era una nueva técnica de taijutsu del estilo Luna Caída que había desarrollado combinando las técnicas de fuerza sobrehumana de Tsunade. Hay que recordar que Tsunade había entrenado a Uchiha Tsuki con la intención de que él heredara su legado. Por lo tanto, cuando Tsunade entrenaba a Uchiha Tsuki, siempre le enseñaba el método para usar la fuerza sobrehumana. Así que era completamente normal que Tsuki pudiera usarla ahora. Sin embargo, cuando Tsuki giró la cabeza para mirar la roca que había destrozado, frunció ligeramente el ceño. Acto seguido, suspiró profundamente mientras observaba la roca hecha pedazos y pensó: «Ay, ahora puedo usar la fuerza sobrehumana con facilidad, pero el poder del puñetazo bomba del estilo Luna Caída aún deja mucho que desear. Parece que todavía necesito tiempo para integrar verdaderamente la fuerza sobrehumana de Tsunade en mi taijutsu del estilo Luna Caída. Por ahora, el poder del puñetazo bomba del estilo Luna Caída es solo esto». Mientras pensaba esto, Tsuki negó lentamente con la cabeza, claramente todavía preocupado por el poder de su técnica. Pero, justo cuando Tsuki suspiraba en silencio, Sarutobi Danzou, a quien había golpeado antes, lo miraba fijamente con una mirada llena de rencor. Luego, soportando el dolor de su cuerpo, Danzou se levantó y, con el rostro descompuesto, le dijo: «Tsuki-kun, dijiste que no atacarías. Casi me matas de un puñetazo. No quiero volver a pelear contigo nunca más». Al oír eso, Tsuki recordó su promesa anterior y le sonrió con disculpas. «Lo siento, Danzou. Es que estabas en una postura tan genial que no pude evitar darte un puñetazo. Tranquilo, si alguna vez vuelvo a entrenar contigo, no te golpearé así. No voy a volver a creerte, Tsuki-kun». Claramente, Danzou guardaba un gran rencor hacia Tsuki, y aunque Tsuki intentaba explicarse, Danzou no se lo creyó. Luego, Ataque Kakashi, al ver que Tsuki y Danzou habían terminado, se acercó directamente a Tsuki y preguntó: «Tsuki-kun, ¿qué tal es Danzou?» «Muy bueno». Apenas Kakashi terminó de hablar, Tsuki asintió ligeramente. Danzou domina muy bien el ninjutsu de Doton y sabe elegir el momento adecuado para usarlo. Si no ocurre ningún imprevisto, su ninjutsu de Doton puede protegernos a ambos. Por eso, antes del examen Chunin, quiero elaborar varios planes de batalla para que nos familiaricemos con las formas de lucha del otro». Dicho esto, Tsuki esbozó una leve sonrisa y continuó: «¿Qué tal si vamos a algún lado a comer algo y aprovechamos para intercambiar tácticas?» «Bien». Antes de que Kakashi pudiera responder, Danzou se frotó la barriga con vergüenza. La verdad es que ya tenía hambre, pero no me atrevía a decirlo. «Tsuki-kun, Kakashi-kun, hoy invito yo a comer carne asada. Así podemos comer mientras hablamos de tácticas». Está bien». En ese momento, Danzou ya había mostrado suficiente buena voluntad, y Kakashi no iba a desairarlo. Así que los tres, Uchiha Tsuki, Ataque Kakashi y Sarutobi Danzou, fueron a la carnicería de Konoha para comer carne asada mientras intercambiaban tácticas. Una vez que los tres estuvieron satisfechos, las miradas de Kakashi y Danzou se posaron sobre Tsuki. Evidentemente, sin importar el momento, Tsuki era el centro del equipo, e incluso Kakashi aceptaba tácitamente su liderazgo. Entonces, mirando a Danzou y Kakashi, Tsuki hizo una breve pausa y dijo: «Kakashi, Danzou, los planes que hago yo solo siempre tienen lagunas, así que necesito que los complementen. Por ahora, el plan que se me ocurre es este. Yo me adelanto para atraer el fuego de los nins enemigos, y Danzou se encarga de protegerme con su ninjutsu de Doton. En cuanto a Kakashi, te quedarás oculto en las sombras y, cuando sea necesario, te encargarás de acabar con los nins enemigos». Es un plan muy simple, pero práctico. Al oír a Tsuki, Kakashi asintió ligeramente. El nombre de Tsuki lo conoce todo el mundo, así que cualquier ninja enemigo que se enfrente a nosotros tendrá como primer objetivo a Tsuki. Pero, Tsuki, me preocupa que los enemigos intenten matarte a cualquier precio. En ese caso, ¿crees que Danzou solo podrá protegerte bien? Apenas Kakashi terminó de hablar, Danzou asintió enfáticamente. Evidentemente, al comparar su propio poder con el de Tsuki y Kakashi, Danzou había perdido un poco la confianza en sí mismo. Así que, al ver que Tsuki le encomendaba una tarea tan importante, Danzou se sintió inseguro. Sin embargo, cuando Kakashi dijo eso, Tsuki negó con indiferencia. «Si Danzou puede ayudarme a aliviar parte de la presión, no importa cuántos nins enemigos sean, no podrán vencerme. Pero es cierto que nuestro plan tiene deficiencias. ¿Por qué no vamos a buscar a Kushina?»
Si podemos vencer a Kushina con nuestras tácticas, entonces no habrá ningún problema para vencer a cualquier otro genin enemigo. Diciendo esto, Tsuki miró a Kakashi y a Danzou. Kakashi, Danzou, ¿qué opinan? Buena idea. Kakashi asintió ligeramente. Entonces vayamos ahora mismo a buscar a Kushina. De acuerdo. Al ver que Kakashi no tenía objeción, Tsuki llevó a Kakashi y a Danzou a la casa de Uzumaki Kushina para que ella los ayudara a perfeccionar sus tácticas. Como Tsuki y Kakashi eran originalmente miembros del equipo de Kushina, ella no iba a rechazarlos, así que los acompañó sin problema a pulir sus estrategias. Y entonces, en los días siguientes, Tsuki, Kakashi y Danzou entrenaron juntos sin parar para aumentar su trabajo en equipo. Además, Kushina, Namikaze Minato, e incluso la maestra de Tsuki, Tsunade, vinieron a ayudarlos mientras entrenaban. Todo para que Danzou pudiera integrarse perfectamente al equipo y complementar a la perfección los estilos de lucha de Tsuki y Kakashi. Y mientras Tsuki, Kakashi y los demás se concentraban en su entrenamiento, los días pasaron uno tras otro. El tan esperado examen Chunin, por fin, estaba por comenzar oficialmente ese día. Capítulo 242. Llegada de los contendientes. Buenos días, Kakashi. Ese día, para mantener suficientes energías, Uchiha Tsuki ni siquiera había realizado su entrenamiento matutino antes de llegar al punto de reunión acordado. Sin embargo, al ver a Ataque Kakashi allí parado, distraído, Tsuki no pudo evitar mostrarse ligeramente desconcertado, porque jamás habría imaginado que Kakashi también se pondría nervioso ante el examen Chunin. Después de un largo rato distraído, Kakashi finalmente notó que Tsuki había llegado y también lo saludó. Buenos días, Tsuki. Kakashi, no te pongas nervioso, es solo un examen normal. Un poco preocupado por el estado de ánimo de Kakashi, Tsuki frunció el ceño y le dijo. Aunque los genins de otras aldeas sean fuertes, esos tipos no pueden ser rivales para nosotros. Kakashi, no lo olvides. Ni siquiera hemos perdido una sola batalla en el campo de guerra. ¿Acaso el examen Chunin de ahora puede ser más cruel que el campo de batalla? ¿De qué te pones nervioso? Y yo no estoy nervioso. Al oír a Tsuki, Kakashi se dio cuenta de que le estaba dando demasiada importancia al examen Chunin, y hasta su respuesta sonó un poco insegura. Y justo cuando Kakashi terminó de hablar, la conocida risa de Uzumaki Kushina llegó a los oídos de Tsuki y Kakashi. Ja 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 ja. Kakashi, resulta que tú también te pones nervioso. Mirando fijamente a Kakashi, que desviaba la mirada con algo de vergüenza, Kushina, acompañada de Namikaze Minato y Sarutobi Danzou, se acercó a donde estaban Tsuki y Kakashi, y observó con interés a Kakashi mientras decía. Kakashi, es solo un examen sencillo, no hay por qué ponerse tan nervioso. Cuando Minato y yo participamos en el examen Chunin, lo pasamos con total tranquilidad. Kushina, no te burles de Kakashi. Apenas Kushina terminó de hablar, Tsuki sonrió y dijo. Bueno, ya estamos todos reunidos. ¿Es hora de ir al lugar del examen Chunin? Sí. Al oír esto, Minato asintió con una sonrisa. Tsuki-kun, lleva tú a Kakashi y Danzou a la Academia Ninja. Ahí es donde se realizará la primera prueba del examen Chunin. Minato y yo tenemos otras cosas que hacer, así que no los acompañaremos. Pero no subestimen la primera prueba, ¿de acuerdo? Recuerden dar lo mejor de sí mismos. ¿Sí? Cuando Minato dijo esto, Tsuki, Kakashi y Danzou asintieron enfáticamente y se prepararon para ir a la Academia Ninja. De camino, Tsuki notó que Kakashi había recuperado la compostura. Sin embargo, justo cuando Kakashi se calmaba, Danzou comenzó a ponerse nervioso. Temiendo que Danzou no rindiera bien en el examen, Tsuki lo tranquilizó durante el camino. Así, Tsuki llevó a Kakashi y a Danzou hasta el lugar de la primera prueba del examen Chunin, la Academia Ninja de Konoha. En cuanto llegaron a la Academia Ninja, Tsuki pudo ver a los genins de la Aldea de la Niebla, la Aldea de la Nube, Tsunagakure y la Aldea de la Roca reunidos alrededor. Por supuesto, al examen Chunin no solo asistían genins de las 5 grandes aldeas ninja, sino también de otras aldeas más pequeñas, todos concentrados en los alrededores. Sin embargo, era obvio que los genins de las aldeas menores no podían llamar la atención de Tsuki, Kakashi y los demás. Y entonces, justo cuando Tsuki se disponía a entrar en la Academia Ninja, sintió una familiar onda de chakra. Al notar que esa familiar onda se acercaba, Tsuki giró lentamente mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Sasori de la arena, ¿cuánto tiempo? Resulta que quien se acercaba a Tsuki era Sasori de la arena, con quien se había enfrentado en el país de la medicina. Pero esta vez Sasori no venía solo. A su lado había 2 genins de Tsunagakure, probablemente sus compañeros de equipo.
Entonces, Sasori miró a Tsuki, tan seguro de sí mismo, alzó ligeramente las cejas y dijo. Uchiha Tsuki, ¿quién lo diría? Has vuelto vivo del campo de batalla. Pero esta vez morirás durante el examen Chunin, y seré yo quien te mate. Jaja, Sasori de la arena, no digas tonterías. Al oír a Sasori, la sonrisa de Tsuki se hizo más amplia. Cuando nos enfrentamos en el país de la medicina, pude perdonarte la vida, eso significa que puedo volver a derrotarte. Sasori, mejor reza por no encontrarte conmigo en el examen. Esta vez no te dejaré escapar tan fácilmente. Dicho esto, Tsuki miró a Kakashi y a Danzou. Kakashi, Danzou, vamos. Sí. Tsuki apenas terminó de hablar, Kakashi y Danzou asintieron y entraron a la academia ninja junto con él. Pero Danzou no sabía quién era Sasori, y al verlo venir a provocarlos, sintió curiosidad y preguntó. Tsuki-kun, ¿quién era ese ninja de la arena? Sasori de la arena, el genin más fuerte de Tsunagakure. Al responder, una chispa de seriedad brilló en los ojos de Tsuki mientras bajaba la voz. Los genins que han venido a participar en esta edición del examen Chunin no serán rivales fáciles. Así que, Kakashi, Danzou, aunque yo me muestre muy confiado frente a los nins de otras aldeas, ustedes también deben tener cuidado con esos tipos. Especialmente tú, Danzou, ten cuidado o podrías salir perdiendo. Lo tengo claro, Tsuki-kun. Al ver la gravedad de Tsuki, Danzou no se atrevió a subestimar a nadie y grabó el nombre de Sasori de la arena en su memoria. Pero, justo cuando Tsuki, Kakashi y Danzou entraban en la academia ninja, Tsuki usó su energía espiritual para percibir otra familiar onda de chakra. Y esa onda no era la de Sasori, lo que lo sorprendió un poco, pues no recordaba dónde había sentido antes ese chakra. Entonces, mientras seguía esa familiar onda, Tsuki activó su Shiton para inspeccionar. Pero ¿quién iba a imaginarse que, al usar su Shiton, dentro de su campo de visión aparecería una kunoichi de la aldea de la niebla? Y al reconocer a esa kunoichi, una chispa de luz brilló en las pupilas de Tsuki mientras pensaba. ¿Ella también ha venido a participar en el examen Chunin? Capítulo 243. Aperitivo. En ese momento, Uchiha Tsuki usaba su Shiton, pupila púrpura, para observar a aquella kunoichi de la aldea de la niebla, mientras entrecerraba ligeramente los ojos. Resulta que Tsuki descubrió que no tenía absolutamente ningún recuerdo de esa kunoichi. Así que el hecho de que pudiera percibir una familiar onda de chakra proveniente de ella lo dejó un poco desconcertado. Pero después de pensar un momento con los ojos entrecerrados, recordó a quién pertenecía esa familiar onda de chakra. Resultó ser una vieja conocida. Oshinoaki, quien lo hubiera dicho, tú también has venido a participar en el examen Chunin. Con la mirada fija en esa kunoichi de la aldea de la niebla, Tsuki casi podía confirmar que su identidad era la de Oshinoaki, con quien se había enfrentado en el pasado. Sin embargo, ahora Aki ya no tenía la misma apariencia de antes, por lo que Tsuki no la reconoció de inmediato. Y mientras Tsuki la observaba fijamente, Aki sintió su mirada y dirigió la suya hacia él. Entonces, al ver una ligera sonrisa aparecer en el rostro de Aki, Tsuki se sintió aún más seguro de su identidad. Pero justo cuando se disponía a acercarse para intercambiar algunas palabras con ella, un ninja de la aldea de la niebla de aspecto extraño se acercó a Aki. ¿Oshigaki Kisame? Aunque nunca antes había visto a Kisame, Tsuki lo reconoció por su extraño aspecto. Luego observó cómo Kisame se paraba respetuosamente frente a Aki y hablaba con ella en voz baja. Por esto, Tsuki pudo deducir que la posición de Aki en la aldea de la niebla era mucho más importante que la de un simple genin. Sin embargo, mientras Tsuki observaba a Aki y Kisame, Atake Kakashi se acercó a él y dijo. Tsuki, el examen está por comenzar. El punto de reunión es en el tercer piso de la Academia Ninja. ¿Vamos ahora? Sí. Al oír a Kakashi, Tsuki asintió ligeramente y apartó la mirada de Aki y Kisame, bajando la voz. Kakashi, Danzou, he recopilado algo de información sobre el examen Chunin. Resulta que antes de que comience oficialmente la primera prueba, hay un pequeño test. Ese test debería ser como el aperitivo antes del examen. Así que no nos separemos bajo ninguna circunstancia, ¿entendido? Entendido. Apenas Tsuki terminó de hablar, Kakashi y Danzou asintieron con seriedad y lo acompañaron hacia el tercer piso de la Academia Ninja. Sin embargo, justo cuando Tsuki entraba al descansillo de las escaleras, su energía espiritual le advirtió del peligro. Evidentemente, desde el momento en que Tsuki y los demás se disponían a subir al tercer piso, el aperitivo del examen Chunin ya había sido servido. Es un genjutsu. Al mismo tiempo, cuando Tsuki notó que el aperitivo había comenzado, Kakashi y Danzou también se dieron cuenta.
Pero Tsuki poseía una poderosa energía espiritual, por lo que apenas entró al descansillo percibió que el aperitivo era una prueba de genjutsu. En cambio, Kakashi y Danzou, cuyas habilidades en genjutsu eran inferiores, no pudieron darse cuenta de que ya estaban atrapados en uno. Fue entonces cuando Kakashi, un momento después que Tsuki, notó que habían caído en un genjutsu. Tsuki vio entonces cómo Kakashi interrumpía hábilmente el flujo de su chakra, intentando disipar el genjutsu de esa manera. Pero, para su sorpresa, Kakashi no logró liberarse. Es más, Kakashi sintió que, tras intentar liberarse así, el genjutsu al que se enfrentaban se había vuelto aún más poderoso. Tsuki, este genjutsu no es nada sencillo. Al notar que no podía romper el genjutsu, Kakashi frunció el ceño con gravedad. Pero justo cuando Kakashi terminó de hablar, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tsuki, y se volvió para tranquilizarlo. Kakashi, es normal que no puedas romper el genjutsu tú solo. Este genjutsu es muy interesante. Cuanta más gente cae en él, más poderoso se vuelve. Ahora mismo hay al menos 60 personas atrapadas. Si pudieras romperlo por tu cuenta, entonces sí que serías increíble. Diciendo esto, Tsuki se sentó directamente en el suelo, para asombro de Kakashi y Danzou. Luego, ya sentado, estiró los brazos y dijo: Kakashi, Danzou, esperemos a que caigan más personas en este genjutsu. Ahora quiero ver qué nivel tienen realmente esos tipos que participan en el examen Chunin. Está bien. Al oír a Tsuki, Kakashi y Danzou pensaron que Tsuki ya tenía un plan, así que también se sentaron en el suelo. Luego, ante la mirada de Tsuki, Kakashi y los demás, genins de otras aldeas seguían cayendo en el genjutsu, haciendo que la ilusión que los atrapaba se volviera cada vez más fuerte. Pero cuando el genjutsu se hacía más poderoso, Kushina, que observaba el examen Chunin desde las sombras, frunció el ceño y dijo: Señor tercero Kage, ¿no será demasiado difícil la primera prueba del examen Chunin? Este genjutsu ya no está al alcance de un genin. Creo que debería cancelar esta prueba. Apenas Kushina terminó de hablar, el tercero Kage, también oculto en las sombras, sonrió levemente y respondió: Kushina, puedes estar tranquila. Si esos genins que vienen a participar en el examen Chunin son capaces de cooperar, romper este genjutsu será muy sencillo. Por supuesto, si todos quedan atrapados sin poder hacer nada, entonces no tendrían el nivel para participar en el examen Chunin. Así que no te preocupes por ellos, limítate a hacer tu trabajo. Dicho esto, la mirada del tercero Kage se desplazó lentamente hacia Uchiha Tsuki, y luego le dijo a Tsunade, que estaba a su lado: Tsunade, Tsuki ya ha superado con creces el nivel de un genin. Mira esa actitud tan segura de sí mismo. Parece que él solo podría romper el genjutsu que lo bloquea. Ahora sí que tengo ganas de ver lo que hace Tsuki. Ja 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 ja. Al oír esto, Tsunade no pudo evitar soltar un resoplido. Ya te dije que fue un desperdicio enviar a alguien a preparar este genjutsu. Solo espero que Tsuki no se pase de la raya. Si no controla su fuerza y lastima a los que prepararon el genjutsu, me temo que no te quedará ni un lugar donde llorar. Capítulo 244. Eliminación. Oh. Apenas Tsunade terminó de hablar, el tercero Kage alzó ligeramente las cejas y preguntó: Tsunade, ¿tienes tanta confianza en Tsuki? Por supuesto. Al oír al tercero Kage, una sonrisa confiada se dibujó en los labios de Tsunade. Viejo Sarutobi, no olvides que Tsuki fue entrenado personalmente por mí. Solo yo sé realmente lo fuerte que es. Dicho esto, Tsunade hizo una breve pausa y luego frunció ligeramente el ceño antes de continuar. Sin embargo, el nivel de los genins que participan en esta edición del examen Chunin deja mucho que desear. Esto es solo una simple formación de genjutsu. Si fuera Tsuki, él solo podría romperla. Pero estos genins participantes han quedado todos atrapados. ¡Qué decepción! Sí. Cuando Tsunade dijo esto, el tercero Kage, que estaba sentado allí, asintió ligeramente. Luego, junto con Tsunade, Kushina y los demás, permaneció oculto en una habitación usando su bola de cristal para seguir observando lo que ocurría en la Academia Ninja. Al mismo tiempo, Tsuki, al ver a esos genins atrapados en la formación de genjutsu, también esbozó una leve sonrisa. Sin duda, la persona que mejor conocía el poder de Tsuki en Konoha no era su compañero Minato, ni Kushina, ni Kakashi, sino su maestra Tsunade. Desde el momento en que Tsuki usó su energía espiritual y notó que estaba atrapado en la formación de genjutsu, ya había descubierto la forma de romperla. En ese momento, el tercero Kage había enviado a 8 Chunins a la Academia Ninja para usar la formación de genjutsu y atrapar a los genins que se dirigían al tercer piso.
Y esa formación, como Tsuki le había dicho a Kakashi, se volvía más poderosa cuanta más gente atrapaba. Si todos los genins que participaban en el examen Chunin quedarán atrapados, entonces incluso Tsuki tendría que esforzarse bastante para romper la formación. Por lo tanto, la mejor manera de romper la formación era que los genins participantes dejaran de lado sus rencillas y cooperaran entre sí. Si todos cooperaban, Tsuki creía que había al menos 3 formas de romper la formación. Pero en ese momento, Tsuki sentía que era casi imposible que todos los genins participantes dejaran de lado sus diferencias y cooperaran para romper la formación. Después de todo, los genins que venían al examen eran de diferentes aldeas, y todos se veían como enemigos. Así que Tsuki solo podía observar cómo se desarrollaba la situación. Total, aunque no cooperaran, él tenía su propia forma de romper la formación y llevar a Kakashi y Danzo al tercer piso. Sin embargo, no todos tenían la confianza de Tsuki. Algunos de los genins atrapados en la formación comenzaron a ponerse nerviosos y usaron métodos extremos para intentar liberarse. Pero lamentablemente, casi todos los genins participantes estaban reunidos en el segundo piso de la Academia Ninja, donde se encontraba la formación. Así que esos genins nerviosos, al usar métodos extremos, no solo no lograron liberarse, sino que sufrieron el contraataque de la formación. En ese momento, había más de 100 personas atrapadas en la formación, que estaba en su punto más fuerte. Es decir, la fuerza del contraataque era algo que esos genins comunes no podían resistir. Entonces, Tsuki vio cómo esos genins que actuaban de forma extrema caían uno tras otro al suelo, inconscientes, por el contraataque de la formación. Sin duda, esos genins desmayados no se recuperarían en un buen rato. En resumen, esos inconscientes eran los genins que quedaban eliminados del examen Chunin, y no eran pocos. Al ver cómo los genins a su alrededor se desmayaban uno tras otro, Danzou, que ya estaba nervioso, finalmente no pudo contenerse más. Entonces, mirando a Tsuki, dijo con preocupación. Tsuki-kun, haz algo rápido. No te apures. Al oír a Danzou, Tsuki aún mantenía una leve sonrisa. Danzou, preocuparte ahora no sirve de nada. Si yo no intervengo, solo hay 3 formas de romper esta formación. Lástima que la primera ya no es posible, porque todos han caído en la formación y no hay nadie fuera para cooperar. Así que solo quedan 2 formas, pero ambas requieren que todos los genins participantes cooperen. La primera forma es que todos usen su fuerza al mismo tiempo para romper la formación por la fuerza. Pero si hacen eso, el contraataque será más fuerte. Al final, solo unos pocos podrán soportarlo, y el resto también quedará eliminado, como esos que se desmayaron. La segunda forma es encontrar a los nins que están manteniendo esta formación. Entre todos nosotros hay varios nins sensoriales. Si encontramos a esos nins, y todos usamos nuestra fuerza para resistir la formación, entonces tendremos tiempo suficiente para enfrentarlos. Con solo derrotar a uno de ellos, podremos salir de la formación. Pero, diciendo esto, Tsuki miró a Danzou y preguntó. Pero, Danzou, ¿crees que es posible que todos cooperemos? No. Al oír la pregunta, Danzou negó con una sonrisa amarga. Es imposible que todos cooperen. Sí, Danzou tiene razón. Apenas Danzou terminó de hablar, Kakashi continuó. Tsuki, si tienes una forma de romper la formación, hazlo ahora. Si seguimos aquí, me temo que también perderemos la oportunidad de participar en el examen Chunin. No te preocupes, Kakashi. Cuando Kakashi dijo esto, Tsuki seguía tan tranquilo como siempre, y sonrió. Kakashi, Danzou, ¿no creen que hay demasiados participantes en el examen Chunin? Justo ahora, solo unos pocos podrán pasar esta prueba de la formación. Así que esperemos un poco más. Cuando el número de participantes baje a 60, actuaré. Está bien. Al oír que Tsuki decía eso, Kakashi y Danzou no pudieron objetar y solo les quedó obedecer. Sin embargo, lo que Tsuki jamás imaginó fue que, mientras estaba sentado tan tranquilo, Sasori de la arena notó su presencia. Entonces, Sasori, junto con los 2 nins de Sunagakure que lo acompañaban, se acercó lentamente a Tsuki y le preguntó. Uchiha Tsuki, ¿tú tienes alguna forma de romper esta formación? Capítulo 245. Rompe. Oh. ¿El gran Sasori de la arena de Sunagakure también quedó atrapado? Mientras miraba a Sasori frente a él, no había ni rastro de desprecio en los ojos de Tsuki, porque sabía que Sasori seguramente tendría la forma de romper la formación de Genjutsu. Por lo tanto, ahora que Sasori se había acercado a donde estaban Tsuki, Kakashi y los demás, Tsuki apostaba a que no venía a buscar una forma de romper la formación, sino a provocarlos. Y así fue.
Tal como Tsuki pensaba, en el instante en que terminó de hablar, una sonrisa sarcástica apareció en los labios de Sasori. Uchiha Tsuki, no me compares con esos inútiles. Si ni siquiera pueden superar el aperitivo del examen Chunin, más les valdría no presentarse para hacer el ridículo. Y no creas que yo no tengo forma de romper esta formación. Los trucos de su aldea Konoha no son suficientes para atrapar a Sasori de la arena. Dicho esto, Sasori hizo una breve pausa, giró la cabeza y miró hacia donde estaban Oshinoaki, Oshigaki Kisame y los otros nins de la aldea de la niebla, y continuó. Uchiha Tsuki, ¿ves a esos tipos de la aldea de la niebla? Si no me equivoco, ellos también tienen la manera de romper la formación. Pero, al igual que nosotros, quieren que el número de participantes se reduzca un poco más. Después de todo, así el examen Chunin es más interesante. Sí, parece que es así. Cuando Sasori dijo esto, Tsuki dirigió su mirada hacia Aki, Kisame y los demás, y notó que la cantidad de genins eliminados de la aldea de la niebla era, efectivamente, la más baja entre todas las aldeas. Evidentemente, los nins de la aldea de la niebla eran muy unidos, especialmente con Aki al mando, ya que todos obedecían sus órdenes y permanecían sentados, esperando que más genins fueran eliminados. Sin embargo, al notar el comportamiento de esos nins, Tsuki no pudo evitar mirar a Sasori con curiosidad. Porque, aunque la cantidad de genins eliminados de Sunagakure no era poca, Sasori, teniendo la forma de romper la formación, no se lo había dicho a sus compañeros, lo que dejó a Tsuki un poco desconcertado. Como si hubiera adivinado la duda de Tsuki, una mirada sombría brilló en las pupilas de Sasori mientras decía. Te lo repito, Uchiha Tsuki, no me mezcles con esos inútiles. No soy como esos idiotas de la aldea de la niebla que quieren que más gente participe en este examen. Así sean de Sunagakure, si no tienen la capacidad para pasar la prueba, tampoco les voy a decir nada. Luego, Sasori volvió a mirar a Tsuki y dijo con una risa fría. Además, tú, Uchiha Tsuki, ¿no eres igual? No son pocos los genins eliminados de Konoha. Es cierto, pensamos igual. Apenas Sasori terminó de hablar, Tsuki asintió con una sonrisa y luego se quedó en silencio, sin seguir conversando con Sasori. Evidentemente, Tsuki y Sasori pensaban igual. Con tal de que sus propios compañeros pudieran pasar la prueba, no era necesario avisar a los demás, ni siquiera a los de su propia aldea. En ese momento, Konoha no era la aldea con más eliminados, pero la cifra seguía siendo alta. Sin embargo, al ver a esos nins de Konoha eliminados, Tsuki hasta sentía alivio por ellos, porque el examen Chunin era muy duro. Si no podían superar ni la primera prueba, llevarlos al examen solo podría costarles la vida. Pero mientras Tsuki permanecía en silencio, Kakashi, que estaba a su lado, apretó los puños con fuerza. En ese momento, Kakashi comprendió por qué Tsuki le había dicho que tuviera cuidado con Sasori y los demás. Justo ahora, al oír a Sasori decir que tenía forma de romper la formación, Kakashi se dio cuenta de que el poder de Sasori probablemente superaba al suyo. Así que, al sentirse superado por muchos, Kakashi solo podía ocultar su impotencia, sin mostrarla en el rostro. Danzou, el otro compañero de Tsuki, sentía lo mismo. Siempre había creído que era muy bueno dentro del clan Sarutobi, e incluso fantaseaba con que, si estuviera en el frente, podría hacerlo mejor que Tsuki y Kakashi. Pero, al enfrentarse realmente a Tsuki y Kakashi, Danzou se dio cuenta de lo ingenuo que era. Ahora, al ver a tantos genins de élite de distintas aldeas reunidos, Danzou se sentía muy común y corriente, y la poca confianza que había logrado acumular se estaba desvaneciendo. Y entonces, después de que Tsuki, Kakashi y los demás permanecieran en silencio durante 10 minutos enteros, el número de nins a su alrededor finalmente se redujo a poco más de 60. Más de 100 genins se habían quedado en el aperitivo previo al examen Chunin, completamente eliminados. En ese mismo momento, Sasori, al notar que ya se había eliminado a suficientes, alzó ligeramente las cejas y miró a Tsuki. Uchiha Tsuki, ¿todavía no vas a actuar? ¿Por qué no actúas tú? Al oír a Sasori, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tsuki mientras preguntaba. Si actúas tú, ¿acaso no puedes romper la formación? ¿O es que no confías en tu propio poder? No es que no confíe en mi poder, es que matar a los nins de su Konoha me traería problemas. Apenas Tsuki terminó de hablar, Sasori respondió con una risa fría. Desde que entré en esta formación, ya he percibido la posición de esos nins que la mantienen. Así que ahora, con solo usar mis agujas envenenadas, puedo acabar con ellos. Uchiha Tsuki, si no actúas pronto, no me culpes y empiezo a matar en tu aldea Konoha. Oh,
En ese momento, Tsuki notó que Sasori efectivamente tenía agujas envenenadas en la mano, y entrecerró ligeramente los ojos. Sin duda, Sasori tenía razón. Si decidiera actuar, podría matar a los ninjas que mantenían la formación en poco tiempo. Después de todo, el veneno en las agujas de Sasori era muy potente, y aunque Tsuki estuviera cerca, no estaba seguro de poder curar por completo a los 8 ninjas de Konoha envenenados. Así que, al ver que Sasori estaba a punto de atacar a esos ninjas de Konoha, y para evitar que murieran, Tsuki finalmente decidió actuar. Al segundo siguiente. Justo cuando Tsuki se preparaba para romper la formación, sus pupilas ya se habían tornado de un rojo intenso. 3 tomoe negros giraban en su interior, indicando claramente que Tsuki usaría el Sharingan para romper la formación. Luego, cuando los 3 tomoe negros en sus ojos giraron tan rápido que parecían a punto de fusionarse, Tsuki pronunció una baja y firme exclamación. Rompe. Capítulo 246. Preliminar. Rompe. Boom. En el instante en que Tsuki pronunció esas palabras, la escena frente a él cambió de repente. Y entonces, el genjutsu que bloqueaba el paso a Tsuki y los demás desapareció sin dejar rastro justo cuando su leve grito resonó. Además, cuando Tsuki logró romper la formación, no solo Kakashi y Dansou lo miraron asombrados, sino que incluso Sasori y los demás genins que participaban en el examen lo observaron fijamente con expresión de shock. Pupilas rojas, 3 tomoe negros. Al ver el Sharingan de 3 tomoe de Tsuki, casi todos se quedaron paralizados. Evidentemente, jamás imaginaron que Tsuki, a esa edad, ya hubiera despertado el Sharingan de 3 tomoe. Sin embargo, en ese momento, Tsuki parecía no notar las miradas asombradas a su alrededor. Al ver que el genjutsu había sido roto con éxito, sonrió a Kakashi y a Dansou y dijo. Kakashi, Dansou, vamos. Ah. Al oír a Tsuki, Kakashi y Dansou reaccionaron de inmediato y lo acompañaron al tercer piso de la Academia Ninja para participar en el verdadero examen Chunin. Y mientras Tsuki y los demás subían, Tsuki estaba muy satisfecho con el poder de su Sharingan de 3 tomoe, porque nunca imaginó que funcionaría tan bien antes de usarlo para romper el genjutsu. En un principio, Tsuki pensaba usar su poderosa energía espiritual para romper directamente la formación que los bloqueaba. Pero, para no lastimar a los ninjas de Konoha que mantenían la formación, decidió usar su Sharingan de 3 tomoe junto con las técnicas secretas del clan Uchiha para romper el genjutsu. La técnica secreta que usó Tsuki no era otra que el rebote de genjutsu del Sharingan. En ese momento, los ninjas de Konoha que habían colocado el genjutsu deberían haber quedado atrapados en su propia formación. Sin embargo, si alguien iba a rescatarlos, no correrían peligro de muerte. Pero para no lastimarlos, Tsuki usó su Sharingan de 3 tomoe con mucho cuidado, e incluso consumió gran parte de su poder ocular. Por lo tanto, no podría usar el Sharingan para pelear en un corto plazo, ya que sin suficiente poder ocular, su eficacia se vería muy reducida. Sin embargo, al ver cómo Tsuki había roto el genjutsu con facilidad usando el Sharingan, y cómo había llevado a Kakashi y Dansou al tercer piso con total naturalidad, el resto de los genins que iban a participar en el examen no pudieron calmarse fácilmente. Al mismo tiempo, uno de los ninjas de Tsunagakure que estaba junto a Sasori le preguntó. Sasori, ¿ese es el verdadero poder de Uchiha Tsuki? No, no lo es. Apenas el nin de Tsunagakure terminó de hablar, una expresión grave llenó los ojos de Sasori. Ese maldito Uchiha Tsuki ocultó su poder cuando peleó conmigo. Cuando nos enfrentamos en el país de la medicina, ni siquiera usó el Sharingan. Nunca imaginé que ya tuviera el Sharingan de 3 tomoe. Parece que va a ser más difícil matarlo de lo que pensaba. Dicho esto, Sasori respiró hondo y, junto con los 2 ninjas de Tsunagakure que lo acompañaban, también subió al tercer piso. Al mismo tiempo, Oshinoaki, Oshigaki Kisame y los demás de la aldea de la niebla también analizaban el poder de Tsuki. Pero la actuación de Tsuki había sido tan impresionante que todos los que intentaban analizarlo sintieron miedo. Y no solo los genins participantes se sorprendieron por la actuación de Tsuki. Incluso el tercer Hokage y los demás que observaban la actuación de Tsuki estaban asombrados por su poder. ¿Cuánto tiempo hace que Tsuki despertó el Sharingan? Después de un breve silencio, el tercer Hokage miró a Tsunade y preguntó. ¿Sabías que ha estado entrenando el uso del Sharingan todo este tiempo? ¿Tsunade? No, no lo sabía. Al oír al tercer Hokage, Tsunade negó lentamente con la cabeza. Todos los días le doy a Tsuki un estricto plan de entrenamiento, pero después de terminar conmigo, él sigue entrenando por su cuenta. Lo de que Tsuki despertó el Sharingan ya no es un secreto.
Pero lo que no imaginaba es que Tsuki pudiera usarlo tan bien, al punto de rebotar el genjutsu de 8 Chunins en tan poco tiempo. Parece que el campeón de esta edición del examen Chunin será sin duda Tsuki. Sí, Tsunade-sama tiene razón. Apenas Tsunade terminó de hablar, Namikaze Minato asintió. Con tal de que Kakashi y Dansou no lo hagan mal, Tsuki seguramente será el campeón. Pero me preocupan esos genins de otras aldeas. Si envían esta información a sus respectivas aldeas, la seguridad de Tsuki peligrará aún más. Después de todo, ya son muchas las aldeas que quieren asesinarlo. Tranquilo, Minato. Tsuki no corre peligro. Al oír esto, el tercer Hokage sonrió con confianza. Por ahora, Tsuki no saldrá de Konoha. Y mientras esté dentro de Konoha, nadie podrá lastimarlo. Dicho esto, el tercer Hokage miró a Kushina y a Minato y continuó. Bien, Minato, Kushina, vayan a preparar la primera prueba del examen Chunin. Creo que los genins que participan ya deben estar reunidos en el tercer piso. Sí, señor tercer Hokage. Cuando el tercer Hokage dijo esto, Minato y Kushina respondieron al unísono y se dirigieron al tercer piso de la Academia Ninja. Itsuki, Kakashi y los demás, al llegar al tercer piso, nunca imaginaron que los examinadores de la primera prueba del examen Chunin serían justamente Minato y Kushina, los líderes de su equipo. Por eso, al verlos llegar, Itsuki y los demás se mostraron un poco sorprendidos. Y entonces, Kushina recorrió con la mirada a Tsuki y los demás, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero acto seguido, su expresión se volvió seria mientras anunciaba en voz alta a los genins de todas las aldeas. Ahora, todos los genins que participan en el examen Chunin están reunidos aquí. Declaro oficialmente iniciada la primera prueba del examen Chunin de esta edición. Capítulo 247. Adquisiciones. En el instante en que Kushina anunció el inicio oficial del examen Chunin, un completo silencio cayó sobre todo el tercer piso de la Academia Ninja. Todos esperaban que Kushina revelara el contenido de la primera prueba. Al mismo tiempo, una chispa de seriedad brilló en los ojos de Tsuki. No pensaba que Kushina y Minato les iban a dar ventaja, así que cuando Kushina terminó de hablar, Tsuki activó su Shiton para inspeccionar los alrededores. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía poco, y el examen Chunin en esa época era mucho más difícil que en la historia original. Como la prueba del genjutsu que acababan de pasar. Si Naruto y los demás de la historia original hubieran participado, probablemente habrían sido eliminados directamente, sin siquiera tener derecho a presentarse al examen. Por lo tanto, para poder pasar la primera prueba, Tsuki, Kakashi y Danzou estaban todos serios, prestando atención a cada detalle. Sin embargo, poco después de que Kushina terminara de hablar, un grupo de Chunins de Konoha llegó al tercer piso. Ya de por sí, el tercer piso estaba muy lleno con tantos genins participantes, y con la llegada de estos Chunins, parecía que no cabía ni un alma más. Pero Tsuki no se distrajo por la multitud. Al contrario, usó su Shiton para observar con más atención a esos Chunins de Konoha. Y al hacerlo, notó que en la ropa de esos Chunins había anotaciones con nombres de diversos alimentos y materiales. Al ver algo tan extraño, Tsuki lo memorizó en silencio, grabando también los alimentos y materiales anotados en la ropa de cada Chunin. Gracias a que su energía espiritual era superior a la normal y poseía una memoria fotográfica, en apenas 3 minutos Tsuki ya había memorizado todas las anotaciones. Pero esos Chunins permanecieron 20 minutos enteros en el tercer piso, y solo cuando Kushina carraspeó suavemente, se fueron, cada uno en una dirección diferente. Y entonces, una vez que todos los Chunins se hubieron ido, Minato sonrió a los genins reunidos y dijo con calma. Bien, ahora les explicaré el contenido de la primera prueba del examen Chunin. Les entregaré una lista a cada equipo. Deberán comprar los artículos que aparecen en la lista. Cada ingrediente y material deberán adquirirlo de esos Chunins que acaban de irse. Si compran esos ingredientes o materiales por su cuenta dentro de Konoha, serán descalificados. Dicho esto, Minato ordenó a los nins bajo su mando que repartieran las listas a Tsuki y los demás. Luego, al ver que todos los equipos tenían sus listas, Minato hizo una breve pausa y continuó. Ya tienen las listas de alimentos y materiales que deben comprar. Tienen 3 horas para adquirirlos de los Chunins designados. Cuando terminen, deberán regresar a este punto de reunión. Los equipos que completen la compra de todos los artículos de la lista y lleguen aquí dentro del tiempo establecido pasarán la primera prueba. Ahora, comienza el tiempo. Salgan. ¿Sí? Apenas Minato terminó de hablar, todos los equipos de genins del tercer piso respondieron al unísono y se prepararon para buscar a los Chunins que habían aparecido antes y comprarles los artículos de la lista.
Por supuesto, también hubo quienes se lamentaron, porque no habían registrado el aspecto de esos chunins. E incluso si los recordaban, saber qué chunin tenía qué ingrediente o material no era tan fácil. Como Danzou, que estaba junto a Tsuki. Se tiraba del cabello con frustración y suspiraba resignado. Tsuki-kun, Kakashi-kun, no me fijé en el aspecto de esos chunins ni en lo que llevaba cada uno. Si no conseguimos comprar todo a tiempo, quedaremos eliminados. ¿Qué hacemos? Tranquilo, yo lo recuerdo. Al oír a Danzou, Kakashi también negó con la cabeza con resignación. La primera prueba del examen Chunin evalúa nuestra capacidad para recopilar información. Cuando aparecieron esos chunins, me fijé en sus rostros y en las anotaciones de sus ropas. Pero encontrar a esos chunins nos llevará algo de trabajo. Dicho esto, Kakashi miró a Tsuki y continuó. Tsuki, tú eres un ninja sensorial. Te encargo la tarea de encontrar a esos chunins. No hay problema. Cuando Kakashi dijo esto, Tsuki asintió con una leve sonrisa. También memoricé el aspecto de esos chunins y las anotaciones de sus ropas. Así que no será muy difícil encontrarlos. El verdadero problema será cómo traer los artículos de vuelta sanos y salvos. Al decir esto, Tsuki dirigió su mirada hacia los genins que se habían quedado cerca de la Academia Ninja, y luego sonrió con frialdad. ¿Ven a esos tipos? Ellos no memorizaron el aspecto de los chunins ni las anotaciones. Así que planean robar los alimentos y materiales que otros equipos hayan comprado. De esa forma podrán pasar la primera prueba. Por lo tanto, debemos cuidarnos de los otros equipos y no dejar que nos roben. ¿Entendido? ¿Sí? Apenas Tsuki terminó de hablar, Kakashi y Danzou asintieron enfáticamente y se dispusieron a buscar a los chunins. En la enorme Konoha, encontrar a esos chunins también requeriría mucho esfuerzo de Tsuki. Pero Tsuki había memorizado sus olores y podía usar su Shiton para localizarlos. Sin embargo, justo cuando Tsuki llegó frente a uno de esos chunins y notó que las anotaciones en su ropa eran exactamente los ingredientes que necesitaban, el chunin de Konoha dio media vuelta y echó a correr, dejando a Kakashi y Danzou paralizados. Claro, no podía ser tan sencillo. Mientras observaba al chunin que escapaba, Tsuki sonrió y negó con la cabeza. Además de evaluar nuestra capacidad para recopilar información, también se evalúa nuestra habilidad de persecución. El examen Chunin, sin duda es interesante. Capítulo 248. Primer combate. Kakashi, Danzou, vamos. Al ver que aquel Chunin de Konoha huía cada vez más lejos, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tsuki y, acto seguido, ordenó a Kakashi y Danzou perseguirlo. Sin embargo, la mentalidad de Danzou no podía compararse con la de Tsuki y Kakashi, que habían estado en el campo de batalla. Así que, cuando Tsuki ordenó la persecución, solo él y Kakashi salieron tras el chunin que huía, dejando a Danzou solo, parado allí sin reaccionar. Al ver a Danzou rezagado, Kakashi negó con la cabeza con frustración. Tsuki, ¿estás seguro de que está bien llevarlo? No lo sé. Al oír a Kakashi, Tsuki también negó con la cabeza con resignación. Con el nivel de Danzou, es imposible que destaque en el examen Chunin. Si el tercer Hokage no nos lo hubiera encajado, jamás habría accedido a traerlo. Pero no hay otra opción, es una orden del tercer Hokage, así que la cumpliremos. Solo que los ingredientes y materiales que compremos no deben estar con Danzou, no es seguro. Sí, Tsuki. Entonces tú serás el encargado de guardar las compras. Tsuki apenas terminó de hablar, y Kakashi asintió enfáticamente. Tú eres el más fuerte, seguro podrás proteger bien los materiales e ingredientes. Además, si alguien intenta atacarnos, yo también puedo encargarme. Solo espero que los que vengan a atacarnos no sean demasiado débiles, porque eso no tendría gracia. Jajaja, Kakashi, qué confiado eres. Al ver la seguridad de Kakashi, Tsuki soltó una carcajada y luego se concentró en perseguir al chunin de Konoha que iba delante. Sin duda, aquel chunin de Konoha estaba ocultando su verdadero poder. De lo contrario, ¿cómo podrían unos genins alcanzar a un chunin de Konoha? Así que, en poco tiempo, Tsuki y Kakashi alcanzaron al chunin y consiguieron de él los ingredientes que necesitaban. Kakashi pensó en quitarle todos los ingredientes que tenía, para que otros equipos tuvieran que atacarlos a ellos para conseguirlos. Pero justo cuando Kakashi iba a hacerlo, el chunin desapareció delante de ellos. Evidentemente, lo que Kakashi planeaba era una infracción, así que tuvo que abandonar la idea y continuar con Tsuki buscando al resto de los chunins. Y cuando Tsuki y Kakashi terminaron de comprar el primer ingrediente, Danzou apareció lentamente. Al ver que Tsuki y Kakashi ya habían hecho la compra, Danzou sonrió con vergüenza. Lo siento, Tsuki-kun, Kakashi-kun, les he retrasado.
Si somos compañeros, no digas eso. Al oírlo, Tsuki negó suavemente con la cabeza. Continuemos. Bien. Luego, usando la capacidad de inspección de Sushiton, Tsuki y los demás compraron rápidamente la mayoría de los materiales e ingredientes de la lista. Pero cuando Kakashi y Danzou se disponían a seguir comprando, Tsuki miró la lista y frunció el ceño. Kakashi, Danzou, esperemos un momento. Si no me equivoco, estos ingredientes y materiales son para la segunda prueba del examen Chunin. Así que, después, compraremos cierta cantidad adicional en la aldea para prepararnos para esa segunda prueba. Sí, Tsuki tiene razón, deberíamos comprar más. Apenas Tsuki terminó, Kakashi asintió enérgicamente y se volvió hacia Danzou. Danzou, ve tú a comprar estos artículos en la aldea. Tsuki y yo nos encargamos de lo de aquí. Si te quedas, tendremos que preocuparnos por tu seguridad y la compra será más lenta. Está bien. Aunque Danzou no quería, al oír a Kakashi, hizo lo que le pidieron. Pero apenas Danzou se había ido, Tsuki sonrió a Kakashi. Kakashi, alguien viene a atacarnos. Qué interesante. Los ojos de Kakashi brillaron con intenso deseo de combate. ¿Cuántos son? ¿Dónde? Nins de la aldea de la niebla, 2 equipos enteros. Mientras usaba su Shiton para seguir los movimientos de esos nins, Tsuki guardó los materiales comprados en su bolsa de herramientas y empuñó firmemente su espada Ketsu, Kitetsu. 2 equipos completos de la aldea de la niebla, parece que vienen específicamente por nosotros. Kakashi, cada uno se encarga de un equipo. Creo que ahora hay examinadores observándonos, así que no los mates, pero hazles entender lo que cuesta atacarnos. Entendido. Dicho esto, Kakashi respondió con frialdad y se lanzó al ataque contra los nins de la niebla. Al mismo tiempo, Tsuki, usando su Shiton para observarlos, también tenía el rostro gélido. Ya sabía que nins de otras aldeas vendrían a por él, pero no esperaba que los de la niebla fueran los primeros en atreverse. Luego, al ver cómo se acercaban poco a poco, Tsuki se lanzó sin dudar directamente contra ellos. Estilo luna caída. Tajo único. Zas. Al segundo siguiente, Tsuki apareció frente a un nin de la niebla y, sin piedad, cortó su brazo con su espada Ketsu. Sin el brazo, aquel nin perdió la capacidad de luchar y también la de ser un buen ninja. Los otros nins de la niebla, al ver que Tsuki era aún más cruel que ellos, lo miraron con odio, dispuestos a vengarse de la misma manera. Pero todos esos nins de la niebla eran solo genins. ¿Cómo podrían rivalizar con Tsuki? Al verlos venir a morir, una fría sonrisa apareció en los labios de Tsuki mientras murmuraba. Cielo, si no quieres ir, tierra, te abres paso a la fuerza. Justo lo que necesitaba. Hacía tiempo que Ketsu no probaba sangre. Hoy la estrenaré. Capítulo 249. El nombre de la niebla sangrienta. El aperitivo previo al examen Chunin había eliminado a la mayoría de los equipos de genins, pero el equipo de la aldea de la niebla fue el que menos bajas sufrió, gracias a las advertencias de Oshinoaki, también de la niebla. Ahora, al ver a esos equipos de la niebla atacando, Tsuki comprendió por qué Aki había advertido a los suyos. En realidad, Aki no quería que su aldea avanzara, sino que usaba a esos equipos como peones para desgastar al equipo de Tsuki. Sin embargo, tras su estricto entrenamiento, el poder de Tsuki superaba con creces al de los genins de su promoción, e incluso podía matar fácilmente a algunos chunins comunes. En su lucha contra esos genins de la niebla, Tsuki era como un lobo entre ovejas, sin la menor presión. Como hacía un momento, cuando Tsuki apareció frente a un nin de la niebla y le cortó el brazo con su espada Ketsu. Luego, 2 nins más de la niebla se abalanzaron, buscando venganza. Pero Tsuki no les daría esa oportunidad. Al contrario, quería estrenar su espada Ketsu con la sangre de esos nins de la niebla. ¡Zum! En un instante, Tsuki apareció frente a otro nin de la niebla y atacó. Pero jamás imaginó que esos nins de la niebla fueran tan decididos. Al notar el poder de Tsuki, el nin que tenía delante no intentó enfrentarlo directamente. Su única misión era retener a Tsuki para darle oportunidad a sus compañeros. Incluso, para desgastar a Tsuki, ese nin de la niebla estaba dispuesto a sacrificar su propia vida. Ver a ese nin arriesgar su vida para retenerlo hizo que Tsuki sintiera escalofríos ante la forma en que la aldea de la niebla entrenaba a sus nins. En esa época, el examen de graduación de los genins de la niebla era el más cruel de todas las aldeas. Convertirse en un verdadero nin de la niebla requería luchar y matar sin cesar. Y precisamente por esa crueldad, la aldea de la niebla era conocida como la niebla sangrienta.
Así que aunque ese nin de la niebla fuera solo un genin común, Tsuki no podía subestimarlo. Al ver que ese nin intentaba inmovilizarlo, una chispa helada brilló en las pupilas de Tsuki. Al segundo siguiente, la figura de Tsuki apareció frente a ese nin de la niebla, y su espada Ketsu cayó directamente sobre él. Estilo luna caída. Yaijutsu. Zas. Era una técnica simple del estilo luna caída, pero usada por Tsuki, ese nin no pudo resistirla. Aunque estaba dispuesto a morir, enfrentarse a Tsuki requería cierto nivel de poder, y ese nin no lo tenía. Así que se convertiría en el alimento de Ketsu para estrenar la espada. Empuñando Ketsu, Tsuki cortó las piernas de ese nin de un solo tajo. En ese mismo instante, otro nin de la niebla llegó frente a Tsuki, pero también fue recibido con la misma crueldad. Había dejado fuera de combate a dos nins de la niebla sin apenas gastar chakra, y el último que quedaba no le suponía ninguna presión. Pero ese último nin, aunque solo era un genin, tenía buena conciencia táctica. Al ver que no podía enfrentarse a Tsuki, decidió esperar refuerzos de sus compañeros. Kakashi también tenía que enfrentarse a tres nins de la niebla, así que ese último nin depositó sus esperanzas en ellos. Pero, ¿acaso Kakashi iba a decepcionar a Tsuki? Por supuesto que no. Desde que comenzó el examen Chunin, Kakashi llevaba guardando un rencor interno con ganas de superar a Tsuki. Ahora que por fin tenía la oportunidad de enfrentarse a nins de la niebla, Kakashi actuó de manera brillante. Incluso antes de que Tsuki dejara fuera de combate a sus dos adversarios, Kakashi ya había terminado la pelea. Por lo tanto, el destino de ese último nin de la niebla era caer a manos de Tsuki. Y así, Tsuki usó su espada Ketsu para cortar los tendones de manos y pies de ese nin, y luego se disponía a cortarle también un brazo. Pero justo cuando levantaba Ketsu, un chunin de Konoha apareció frente a él. Al ver que Tsuki tenía la espada en alto, ese chunin frunció el ceño y gritó con enojo. Uchiha Tsuki, ya basta. Oh. Al oírlo, Tsuki alzó las cejas y preguntó. ¿Basta? ¿Basta de qué? Digo que ya has herido lo suficiente a esos genins de la niebla. Ante la acusación de Tsuki, el chunin se enfureció aún más, pero Tsuki no le prestó atención. El chunin que apareció era del clan Hyuga. Claramente, buscaba problemas a Tsuki, porque de lo contrario, como examinador, no podría interrumpir arbitrariamente la prueba. Y cuando Tsuki, haciendo caso omiso, se disponía a seguir mutilando a ese nin de la niebla, Kakashi también dirigió una mirada hostil hacia ese chunin de Hyuga, y le dijo con voz fría. Examinador, tengo una pregunta. Si el que estuviera tendido ahí fuera Tsuki, ¿usted también intervendría? Por supuesto. Al oír a Kakashi, el chunin de Hyuga respondió sin dudar, con aire solemne. Como examinador, mi deber es hacer cumplir las reglas. Uchiha Tsuki, ataque Kakashi, basta ya de atacar a esos nins de la niebla. Si por su causa se desata una guerra entre Konoha y la niebla, ¿acaso podrían cargar con la responsabilidad? Capítulo 250. No estás a la altura. Guerra. Apenas aquel chunin del clan Hyuga de Konoha terminó de hablar, Tsuki alzó ligeramente las cejas y preguntó. Señor examinador, ¿me podría decir su nombre? Hyuga Ankyu. Al oír la pregunta de Tsuki, Hyuga Ankyu, que estaba frente a Tsuki y Kakashi, sonrió con suficiencia y dijo con una mirada llena de desprecio. Uchiha Tsuki, ataque Kakashi, sé que son muy hábiles y que tienen potencial para convertirse en chunins. Pero no olviden que yo soy el examinador del examen Chunin y tengo todo el derecho de descalificarlos. Así que, diciendo esto, la sonrisa en los labios de Ankyu se hizo más amplia mientras continuaba. Así que les aconsejo que me hagan caso, de lo contrario. Zas. Sin dejar que Ankyu terminara, Tsuki lo miró con indiferencia y su espada Ketsu cayó sobre el cuerpo de aquel nin de la niebla. Al ser alcanzado por la espada, ese nin que ya yacía en un charco de sangre perdió un brazo de un tajo. Luego, al ver la mirada de shock de Ankyu al observar al nin de la niebla en el suelo, Tsuki dijo con voz fría. Lo siento, señor Hyuga Ankyu, ¿qué fue lo que dijo? Uchiha Tsuki, maldito seas. En ese momento, Ankyu estaba tan furioso que se le marcaron las venas de la frente. Evidentemente, jamás imaginó que Tsuki se atrevería a cortarle el brazo a ese nin de la niebla delante de él. Al sentirse humillado, Ankyu estaba al borde de la furia. Pero también era muy consciente de que no tenía derecho a descalificar a Tsuki y Kakashi. Hay que recordar que, en este examen Chunin, Tsuki y Kakashi eran casos especiales. Konoha necesitaba que ellos dos dieran gloria a la aldea, así que mientras pudieran completar el contenido del examen, ni siquiera el examinador principal podía descalificarlos.
Por lo tanto, aunque Ankyu estaba furioso, no se atrevió a quitarles el derecho a participar. Luego, Ankyu, con el párpado tembloroso, miró fijamente a Tsuki y Kakashi y dijo con voz fría. Bien. Uchiha Tsuki, ni siquiera obedeces las órdenes del examinador. Te daré una última oportunidad, o de lo contrario descalificaré a todo tu equipo. Jamás podrán convertirse en Chunins. Dicho esto, Ankyu señaló con el dedo a los nins de la niebla que yacían en el suelo y continuó indignado. Uchiha Tsuki, ¿no eres discípulo de Tsunade-sama? Seguro que tu ninjutsu médico es excelente. Te daré la oportunidad de curar a esos nins de la niebla. Si lo haces, haré como si nada de lo ocurrido hoy hubiera pasado. ¿Qué te parece? Sin duda, Ankyu solo quería recuperar algo de dignidad frente a Tsuki y Kakashi, por eso soltaba esas bravatas. Si Tsuki curaba a los nins de la niebla, Ankyu podría salvar las apariencias y desaparecer. Pero el que estaba frente a Ankyu no era otro que Uchiha Tsuki. Así que Ankyu estaba destinado a decepcionarse, porque Tsuki no tenía la menor intención de darle la cara. Es más, no solo Tsuki estaba molesto, sino que incluso Kakashi, al mirar a Ankyu, mostraba un destello de enfado en sus ojos. Luego, Tsuki, sin prestar atención a Ankyu, hizo un gesto a Kakashi y dijo. Kakashi, vámonos. Aquí hay un perro que no para de ladrar. Al oír a Tsuki, Kakashi asintió ligeramente y se disponía a irse con él. Pero las palabras de Tsuki hicieron que Ankyu perdiera el último resto de cordura. Entonces, Ankyu se interpuso directamente entre Tsuki y Kakashi y dijo con voz fría. Bien está, Uchiha Tsuki. Resulta que eres un bastardo del clan Uchiha, ni siquiera sabes las formas más básicas. Yo, Hyuga Ankyu, en nombre de las reglas del examen Chunin, descalifico a Uchiha Tsuki y ataque Kakashi por violación de las normas. Quiero ver cómo se convierten en Chunin sin derecho a participar. Oh. Cuando Ankyu terminó de hablar, Tsuki entrecerró los ojos, y un destello de luz fría brilló en ellos. En ese momento, Tsuki no estaba enfadado por la arrogancia de Ankyu, sino porque lo había llamado bastardo. Así que, justo cuando Ankyu cayó, Tsuki guardó su espada Ketsu y en un instante apareció frente a Ankyu. Estilo luna caída. Palma de girasol, puntos de presión. Zoom. De repente, Tsuki llegó frente a Ankyu y, sin dudar, usó la palma de girasol. Y como Ankyu no se había protegido en absoluto, Tsuki extendió su dedo y presionó directamente sus puntos de presión, bloqueándole por completo el chakra. Luego, Ankyu, al notar la intención asesina en los ojos de Tsuki, se asustó y quiso soltar alguna amenaza para que Tsuki no se atreviera a golpearlo. Pero Ankyu se sobreestimó, porque frente a Tsuki no tuvo ni siquiera la oportunidad de hablar. Pum. Pum. En cuestión de segundos, Tsuki usó la palma de girasol para golpear repetidamente a Ankyu con sus dedos. Luego se pudo ver a Ankyu, con el chakra bloqueado, retrocediendo ante los ataques de Tsuki. Y justo cuando Ankyu estaba a punto de contraatacar, Tsuki adoptó la postura inicial del Juken. Juken. 64 palmas. Primera palma. Segunda palma. Cuarta palma. 64 palmas. Pum. Con la última palma, Tsuki golpeó fuertemente a Ankyu y lo envió volando. Mientras observaba a Ankyu caer pesadamente al suelo, una fría sonrisa se dibujó en los labios de Tsuki. Luego, Ankyu, al darse cuenta de que Tsuki lo había derrotado usando el Juken, mostró una expresión de total incredulidad. Pero sin darle tiempo a hablar, Tsuki se acercó a Ankyu y dijo con tono indiferente. Un ninja del clan Hyuga que pierde contra el Juken del clan Uchiha, ¿todavía te da la cara para hablarme? Hyuga Ankyu, tengo una frase para ti, espero que la recuerdes bien. Para intentar darme lecciones a mí, Uchiha Tsuki. Tú no estás a la altura.